Desaparece un dirigente que me parece que es la mosca en la leche, me parece que es el pelo en el huevo, me parece que es alguien que se diferenció en todo sentido de la última dirigencia latinoamericana, tanto de los del palo de él, lo decíamos recién, fue muy crítico con el kirchnerismo en la Argentina, como por supuesto los gobiernos de derecha que incluso alternaron con él en Uruguay. Sí, hay que recordar que en su momento causó un gran revuelo. Yo me acuerdo, me tocó ir a cubrir en ese momento para La Voz del Interior la elección que ganó, que lo llevó al poder en 2009. Y cuando él va a asumir, bueno, en ese momento las incógnitas que se trazaban era si él iba a seguir viviendo en la chacra de Rincón del Cerro, donde finalmente pasó sus últimos días y llegó hasta su final, que él eligió precisamente. Y fue todo un revuelo también trasladar una comitiva que era la de seguridad que imponían las normas oficiales a la puerta de esa chacra muy humilde que está en una zona de la periferia, en las afueras de Montevideo. Pero él dijo, no, a mí no me van a cambiar, no va a cambiar la situación por el hecho de que sea presidente. Y de hecho lo mantuvo esa coherencia, mantuvo esa humildad, esa austeridad en el vecindario, incluso en su propia el rancho que le llamaba él a veces, de Rincón. ¿Lo conociste, Marcelo? ¿Lo conociste? No lo conocí, no por dentro exactamente, pero estuvimos hablando con él en la puerta después de la victoria y antes de su asunción cuando fuimos como enviados. Me hubiera gustado mucho conocerla. Llegamos a ver a su perrita en su momento, que fue la que acompañó buena parte de su vida y con la que eran icónicas sus apariciones también. Tomando mate en la parte, digamos, de adelante de la casa, realmente muy humilde, con una entrada muy, muy austera, y él no tenía por ahí para recibir a los mandatarios que llegaban a visitarlo, incluso después ya en funciones, y tenía una parrilla, a un par de cuadras, una cuadra y media de una persona amiga, donde, bueno, cada vez que iba una personalidad, un dignatario, algún jefe de Estado de otro país, avisaba a este amigo para decirle, bueno, prepárame ahí una parrillada o prepárame ahí la comida que tengo que recibir a la gente. Qué poco protocolar, bueno, por Dios. Era un personaje. Sí, era un personaje que además entrañable dentro de, uno preguntaba en el vecindario, bueno, había un taller muy cercano, pero esto o es una falsa modestia. No, el Pepe es, bueno, y había gente que incluso dentro de ese vecindario no era del Frente Amplio o del mismo palo, pero le reconocía de las épocas que él era senador, cuando se iba en moto a Montevideo a vender flores, esa relación que tuvo siempre con la naturaleza, con el campo. Lo hacían un ser muy campechano, fundó, digamos, una suerte de escuela para agrotécnica, como para también formar a jóvenes que respondieran a ese amor a la naturaleza y estuvieran enraizados con el campo y con las raíces. Una suerte de filósofo campechano que además para muchos era un sabio, que también es cierto dentro del propio Uruguay dividía aguas también, porque había desde otros sectores políticos, del Partido Blanco, el Partido Colorado, Partido Blanco en el que militó en sus orígenes, sí, por lazos familiares y porque provenía desde allí, y luego cuando él se va abriendo hasta el Movimiento Nacional, hasta los Tupamaros, y después cuando él crea el MPP con su compañera Lucía Topolansky, que lo acompañó siempre, digamos, y con la cual se casó recién en el 2005, digamos, hay una serie de historias también ahí muy, muy folclóricas, pero Pepe era de aparecer en los lugares más impensados, como un ciudadano más, como una persona más, como un parroquiano más, cuando iba a comer de pronto en el centro de Montevideo alguna pizza o por ahí, bueno, y lo hemos visto también. Sí, perdón. ¿Y cómo podrían, porque digamos, dentro de este personaje, porque realmente lo fue Mujica en el mejor sentido de la palabra personaje, ¿cómo fue su gestión en términos prácticos, digamos? Porque por ahí la gente se ha detenido mucho en estas cualidades, en estas características tan dibujadas, tan poéticas en algunos casos, pero ¿cómo fue su gestión como presidente? Bueno, algunos desde estos sectores de oposición le indican situaciones económicas que fueron en deterioro, pero hay que reconocer que Mujica fue una bisagra entre dos gobiernos de otro gran referente del Frente Amplio en Uruguay, como fue Tabaré Vázquez, claro, un médico oncólogo
que hasta último momento ejerció también la profesión, porque él, estoy hablando de Tabaré, no quería descuidar a sus pacientes, terminó también falleciendo de cáncer, pero miren, si hacemos alguna referencia también en cuanto a liderazgo, ¿no? O sea, posicionamientos muy simples, gente que da lecciones por ahí de humildad y en este caso lo del Pepe que vos preguntabas fue después del primer mandato de Tabaré y antes de que Tabaré fuera reelegido, y donde se produjeron algunas reformas que tenían que ver, por ejemplo, con la legalización del cannabis, que tenían que ver con el tema del aborto, con algunas reformas muy fuertes también en materia social, que fueron en parte continuidad a lo que ya había hecho Tabaré, pero que fueron un paso más allá, porque hay que decir que el perfil de Mujica era más contestatario, si se quiere, más revolucionario dentro del Frente Amplio de lo que era la vertiente proveniente de Tabaré Vázquez, que siempre fue un poco más conciliador. Y creo que eso también se reflejó en ese mandato, sobre todo en esta última etapa de su vida, cuando él apuntó a Yamandú Orsi, que asumió en el mes de marzo pasado como el nuevo presidente en reemplazo de Luis Lacalle Pou, porque le dio el aval, le dio el respaldo y sobre todo conectó con una juventud que estaba un tanto desenfocada con respecto a la política o que no estaba tan comprometida, y sin embargo él, una figura con mucha trayectoria, comenzó a participar en esos actos y prácticamente al recibirlo y al mostrarlo como el candidato más potable fue un espaldarazo muy fuerte para Orsi, para que dentro de la interna del Frente Amplio fuera el candidato y finalmente pudiera derrotar en las elecciones a los otros dos partidos, los blancos y los colorados, y las nuevas fusiones que han surgido para, que no permitieron que el Partido Blanco se mantuviera en el poder y regresara al Frente Amplio desde marzo. Marcelo, te hago dos consultas. Por un lado, ¿cuál es tu lectura de lo que veníamos hablando con respecto al no pronunciamiento por parte del gobierno nacional, al menos desde un punto de vista diplomático, si querés, no desde lo ideológico, sino desde lo diplomático? Y por otro lado, ¿cómo observas la pérdida de un líder como Mujica en un contexto en el que una Latinoamérica ha sido muy pendular? Por un lado tuvimos muchos líderes de izquierda y ahora de repente va virando todo nuevamente hacia la derecha. ¿Cómo analizás en este sentido la relación de Latinoamérica con respecto a sus líderes? Bueno, la relación la marcan un poco lo que ustedes estaban diciendo, un poco las reacciones, ¿no? Él, creo que en una entrevista, ahora estaba viendo por ahí las redes, que se reflotó una entrevista radial en la cual en alguna medida él es muy duro, muy crítico con el gobierno de Javier Milei, porque le reprocha o le endilga apoderarse de un vocabulario o de una serie de, léxicos que tenían que ver con los libertarios, que dice nada tienen que ver con la gestión que está haciendo el presidente Milei al frente del gobierno, y hablaba de que es probable que el juicio de la historia lo termine considerando al actual presidente argentino más que como un personaje de historia, como un personaje de historieta. Tenía ese tipo de reflexiones por ahí Mujica, y es por ahí tal vez si se quiere, esperable de alguien que era tomado en las antípodas y casi como un ejemplo de lo que no debía ocurrir. De hecho, uno de los voceros no oficiales del actual gobierno argentino, el gordo Daniel Parisini, que es el que tiene un sitio de streaming y tal, creo que ayer festejó la muerte de Mujica en una actitud totalmente reprochable. Le endilgó a Mujica en ese mismo posteo que hacía una frase que tuvo con respecto a una de las tantas situaciones de violencia institucional y política en Venezuela, pero hay que decir que Mujica fue en la última etapa muy crítico también del gobierno de Nicolás Maduro, y de hecho tuvieron algunos roces por eso, porque además él tenía una visión también, como decían ustedes, continental, de unión latinoamericana, de la patria grande, que lo hacían estar por ahí, por encima del resto. De hecho, hubo condecoraciones muy recientes de Lula, cuando él habló de que no se iba a someter a tratamientos ya casi hace un año, y habló de la gravedad, cómo avanzaba la enfermedad del cáncer de esófago del cual padecía. Casi que fue un desfile de líderes de diferentes signos, obviamente enrolados en la izquierda, pero una izquierda bastante variopinta que tenemos en la región y también en otros países, porque llegaron dirigentes desde España o europeos a saludar estos últimos días y a compartir con él algún mensaje, tal vez también alguna foto interesada en el rincón del cerro, que era su reducto, su lugar.
Y con respecto a lo que vos decís, hay cuestiones que son protocolares que deberían por ahí dejar atrás posicionamientos ideológicos. Lo ha saludado casi todo el arco político, menos el actual gobierno, porque he visto saludos desde el macrismo, el PRO con dirigentes que ahora están en la oposición como Rodríguez Larreta. Bueno, obviamente los saludos que eran esperables de Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof o dirigentes, el propio Alberto Fernández o dirigentes que han sido coexistentes con él en la función de gobierno y han llegado desde toda Latinoamérica y también atravesando el Atlántico desde España en este momento, sobre todo haciendo alusión y recalcando la austeridad y la coherencia de este hombre que yo ayer escribí algo para Perfil que muy sucinto y muy incompleto, pero recuerdo algunas frases que él decía después de haber pasado casi 13 años prácticamente sepultado en un pozo por la dictadura uruguaya. Lo tenía dentro de los canjeables. Si se secuestraba algún militar o alguna figura de fuste de esa dictadura, era uno de los que podía ser intercambiado, pero con esa situación estuvo buena parte de esa detención en un pozo minúsculo. Y él siempre hacía una exaltación de poder ver la luz del día, de poder estar respirando el aire, escuchar a los pájaros. Perdón. Y pasó también a raíz de las situaciones que tuvo en su época de militante y de integrante de una guerrilla como los Tupamaros en su momento, de la cual él bromeaba, dice: yo no sobreviví por valencia, sino por correr más rápido cuando nos persiguieron, ese tipo de estancias. Y justamente en ese caso decía, después de que también sobrevivió a una larga enfermedad y a una larga internación, que le había pedido, cuando lo pasó ese trance, le pidió a su mujer, cuando volvió a la casa, que al principio lo dejara dormir en un catre mirando las estrellas, porque era su forma de volver a sentirse vivo, ¿no? En esa situación, creo que también eligió pasar esos días allí sin estridencias y sin... de hecho, en las últimas horas el presidente Orsi dijo que se había agravado su estado de salud, pero pedía que no lo molestaran, como diciendo: dejen tranquilo que es su partida y la ha elegido de esta manera, entonces respetemos ese silencio y respetemos esa austeridad que llevó para siempre en su vida, ¿no? Perfecto, te agradecemos, Marcelo, a quien hemos convocado por sus conocimientos y por ser especializado en política internacional, y se da esta cuestión que se da siempre cuando nos juntamos 4 periodistas, 3 somos de instituto. Así que verdaderamente esto se da, es pura casualidad, Marcelo. Te mando un abrazo. No, es un dato estadístico, pasó a ser un dato estadístico. Exactamente. 4 periodistas, 3 tienen que ser de instituto, esto se da, tirás para arriba, caen 4, 3 somos de la gloria.